Muy buenas tardes, un placer saludar a todos los amigos que ahora mismo están conectados con la revista en tiempo real de Canal Caribe. Gracias al colectivo de este espacio informativo por la posibilidad de este contacto. Como ya es costumbre, estamos dedicando nuestra revista especial a la 30ª Feria Internacional del Libro Cuba 2022, que tiene a México como país invitado de honor. Y gracias a nuestras plataformas virtuales, pues también tengo la oportunidad de conversar y hacer contacto con dos colegas que se encuentran en diversos puntos de nuestra capital para informar todo lo preciso relacionado con la Feria Internacional del Libro Cuba 2022. Ya recibo entonces a mi colega Elindrix, que se encuentra en el complejo Morro Cabaña, sede de la Feria Internacional del Libro Cuba 2022, y también a Maydenis Rodríguez, anfitriona de la Casa de México Benito Juárez. Buenas tardes. Buenas tardes para las dos, para todo el colectivo del canal cubano de noticias. Siempre un placer hacer este contacto vía Streaming Cuba, como bien dices, Belkis, para llevar todo lo que acontece de esta gran fiesta de los libros y los saberes. Quiero compartirles que esta mañana hemos estado presentes en un panel dedicado a la memoria histórica y la impronta de Ernesto Che Guevara. Tenemos detalles y próximamente estaremos compartiendo entrevistas acá en estudio de Streaming Cuba con los protagonistas de este panel tan necesario, donde también se han presentado algunos títulos del Centro del Pensamiento, de Estudio del Pensamiento de Ernesto Che Guevara. Ayer fueron entregados los premios calendario de la Asociación Hermanos Saiz, también estaremos conversando sobre ello y estamos a la espera del premio del lector que se entrega en minutos en la sala Nicolás Guillén. Vemos un previo de lo que está sucediendo en estos momentos. Tendremos todos estos detalles desde la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. Gracias, Eli. Denis Rodríguez, ¿qué tienes preparado por allá por la Casa de México Benito Juárez como parte de la Feria Internacional del Libro? Sí, Belkis, te comentaba que desde la Casa de México Benito Juárez también hemos tenido una jornada bien ajetreada. En la mañana, a las 11 de la mañana, tuvo lugar una mesa de debate sobre poesía y feminismo. De esta actividad tuvimos informaciones en el contacto de ayer justamente con esta revista que encadena la señal con el canal Caribe. Y justo a las 3 de la tarde, hace apenas unos minutos, concluyó la presentación del libro Arquitectura sin arquitectos, de Sandra Calvo, esa escritora y artista también, que tuvo la posibilidad de sentarse contigo desde la Sala Abelardo Estorino, y también nos acompañó en las revistas de las 11 de la mañana, de las 2 de la tarde, con Elin y con Michael. Bueno, pues entonces yo les comento que por acá tendremos a un invitado especial. Estará con nosotros el poeta Waldo Leiva, quien es también un consejero cultural de Cuba en México, y estará dialogando sobre muchísimos temas a propósito de la repercusión que tiene esta 30ª edición de la Feria Internacional del Libro Cuba 2022. También tendré la oportunidad desde este Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura de Cuba de hacer contacto informativo gracias a nuestras plataformas virtuales con el periodista Alexis Triana, quien es además director de comunicación del Ministerio de Cultura de Cuba, que se encuentra ahora mismo en la Feria del Libro que comienza hoy en Buenos Aires, Argentina, con muchísimas informaciones al respecto. Así es que le invito a ustedes y por supuesto a nuestros amigos televidentes que continúen con nosotros en este Streaming Cuba que dedicamos a la Feria Internacional del Libro Cuba 2022. El Instituto Cubano del Libro ha sido para mí ese diccionario, ese libro lleno de sabiduría que me ha aportado intelectual, profesional y en mi vida. El sacrificio, esfuerzo, trabajo. Para mí ha significado mucho, dedicación, unidad y mucho amor. Para mí, un constante aprendizaje. Y es
Es un verdadero privilegio para este Streaming Cuba conversar con una de las figuras imprescindibles de la literatura cubana y también latinoamericana. Escritor, periodista y poeta, fundador y director de las revistas del Caribe y también Letras Cubanas, ganador del Premio Casa de las Américas de Poesía Americana con su obra El Rumbo de los Días, ganador también del Premio Internacional de Poesía de Venezuela 2012 por su título Cuando el cristal reproduce el rostro. Es un verdadero privilegio recibir al poeta Waldo Leiva, quien es además consejero cultural de Cuba en México. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer para mí estar aquí también. Waldo, en medio de la Feria Internacional del Libro de la 30 edición, conversar con usted se hace, digamos, imprescindible. Es usted también el consejero cultural de Cuba en México. ¿Qué impacto tiene un evento como este y en qué medida se alianzan nuestras naciones, mucho más de lo que ya conocemos que lo están desde nuestras guerras independentistas? Coméntenos sobre esto. Bueno, yo creo que incluso se lo decía al embajador de México hace unos días, ¿no? Y también comenté con la Secretaría de Cultura cuando estuvo por acá, que fue maravilloso que estuviera y la agenda que cumplió fue muy, muy importante. Yo le decía que este era un hito más en esa profunda relación histórica y cultural que ha unido a Cuba y México desde siempre. Incluso yo les decía, les recordaba, porque siempre nosotros hablamos de que México fue el único país que en la OEA no votó contra Cuba. Absolutamente cierto y nunca se agradecerá suficientemente. Pero es que también México es el primer país de América Latina que tan temprano como 1869, apenas unos meses después de haber iniciado la Guerra de Independencia, pues reconoció a los cubanos que estaban en la lucha por liberar este país y abrió sus puertos a la bandera cubana para que fuera. Es decir, fue México el primero también en ese momento. Es decir, siempre ha habido esa relación y Cuba también fue una de las primeras en lanzarse a participar en la lucha por la independencia de México. Más de 20 oficiales, generales, etcétera, etcétera, pelearon por la independencia de México y en otros momentos importantes. Y nos han unido intelectuales, científicos, hombres de labor, porque como decía Martí, hablando de cuando despidió cuando hizo el discurso en Guanabacoa sobre Alfredo Torroella, uno de esos poetas cubanos que vive en México, él decía algo así como que México, Veracruz nos dio sustento, el pan nunca nos fue amargo y nos dieron trabajo y entregamos a ellos lo que de nosotros podíamos dar. Porque es que es tanto lo que nos une que en San Andrés, Martí lo recordaba, estaba la presencia cubana en el tabaco, por ejemplo. En el sureste de México, 2 cubanos enseñaron a jugar pelota a los mexicanos del sureste de México, porque en el norte ya sabían, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. José Martí, Heredia, Martí, Mella, Fidel. En fin, la relación ha sido siempre una relación muy, muy intensa. Y la Feria del Libro, por supuesto, que lo que hace es ahondar más esa relación, estrechar más aún esos lazos. La posibilidad de conocer a través de las artes literarias la cultura mexicana. Hace unos días conversábamos usted y yo en nuestro estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Era el Día Internacional de la Poesía y usted hacía un recorrido por aquellos títulos y aquellos autores mexicanos. Exacto. Que son, digamos, fundamentales dentro de la literatura. Claro, sí, sí. No, y son fundamentales para México, para Cuba, pero para la lengua, ¿no? Estamos hablando de Pellicer, de Paz, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz. Son infinidad, pero no solo eso, sino hoy por hoy
podría decirte que hay una nueva generación de poetas y escritores mexicanos con los cuales he tenido la suerte y la posibilidad de compartir con ellos, incluso compartir lecturas, compartir publicaciones, que están entre los mejores escritores y poetas de nuestra América. Creo que sí que es fundamental. Y la selección que hizo el Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo en particular, para traer a la feria, es de lo mejor. Bueno, pues yo le propongo hacer una pausa en esta conversación y darle paso a nuestras colegas que se encuentran en la Casa Benito Juárez y el INDRIX, en este caso en el Complejo Morro Cabaña, para seguir conversando sobre las propuestas que trae esta Feria Internacional del Libro Cuba 2022, que está dedicada, es decir, que tiene como país invitado de honor a México, y luego seguimos conversando desde este Teatro Abelardo Estorino con Waldo Leiva, quien es poeta y además consejero cultural de Cuba en México. Yo siempre encuentro tiempo diariamente para leer. Para mí es muy importante la lectura, es una forma de esparcimiento, de relajación. Producto de la cantidad de técnicas estadísticas que existen y de la variedad que tienen, ya que cada problema a resolver tiene diferente naturaleza. Los investigadores de estadística tienen que estar estudiando, o bueno, tenemos que estar estudiando constantemente, pero a pesar de eso siempre existe el tiempo para dedicárselo a los amigos, para dedicárselo a uno mismo, para relajarse y entre esas cosas para leer. Nuestro departamento estuvo involucrado recientemente en el procesamiento y análisis estadístico de los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna Dala. Comparto con mis amistades, comparto con mi familia, salgo a disfrutar y además leo. Para mí la lectura es un hábito muy enriquecedor y en cualquier lugar tú puedes leer. Por eso pienso que tú también puedes leer. Esta mañana hemos sido testigos desde Streaming Cuba del panel homenaje dedicado a la figura de Ernesto Che Guevara en la sala Nicolás Guillén de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. Yo quiero dar la bienvenida ahora a la maestra María del Carmen Aguiriet, coordinadora científica del Centro de Estudios del Pensamiento de Ernesto Che Guevara. Bienvenida a Streaming Cuba. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un placer tenerla acá con nosotros, maestra. Desde acá hemos estado monitoreando y disfrutando, también aprendiendo de lo que han conversado hoy en la sala Nicolás Guillén. Coméntame un poco, porque nos interesa mucho la parte en la que hablaron sobre el proyecto editorial que tiene el Centro de Estudios en cuanto a la obra escrita por el Che. En particular, ese es un proyecto muy importante porque tiene que ver de los orígenes. Cuando yo empecé a acumular y a ordenar los escritos, que muchos eran inéditos del Che. Y eso nos permitió hacer un proyecto editorial basado en esos documentos, además de lo escrito anteriormente en otras editoriales. El Instituto del Libro, que publicó muchos escritos del Che, pero ya estos en particular conformaban una visión mayor de ese pensamiento y de lo que pensaba hacer en un futuro el Che con respecto a los movimientos de liberación. Ese es el contenido, que tiene además una particularidad. Quisimos no solo cronológicos, sino también dividirlos temáticamente. Por una sencilla razón, los jóvenes no han leído mucho al Che y queríamos facilitarle un camino de aprendizaje de una manera más cómoda, pero también visualizarlo en temas que le interesara a la juventud. Es decir, no es al Che estático, sino al Che presente en hoy. Ese es el objetivo del proyecto editorial. Tienen el proyecto editorial presente acá en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. Hay un stand completamente dedicado a este proyecto editorial. Quisiera que diéramos los detalles de dónde se encuentra, cómo podernos acercar a esos textos que nos proponen. Sí, nosotros incluso afuera tenemos una mesa con el proyecto de editorial Che Guevara de la editora Ocean Sur. Y que quiero aclarar que parte de ese proyecto no solo es editado por la editorial australiana Ocean Sur, sino que parte de esos libros fueron también editados por Ciencias Sociales. Es decir, hay un interés marcado por ambas editoriales de publicar lo más emblemático de la obra del Che, y por supuesto es muy fácil la adquisición en el stand de Ocean Sur.
Esta mañana han estado compartiendo anécdotas y testimonios escritos por el Che en estos libros que tiene el proyecto editorial. Quiero que nos comente ahora si es algo que se va a mantener en el tiempo, este reencuentro, este conversatorio, esta promoción de la obra del Che, como bien nos decía, que es un intento de llegar al público más joven también. Sí, yo creo que este año no podemos dejar de insistir en que hay cumpleaños o fechas muy conmemorativas y que quisiéramos en realidad que los jóvenes fueran receptores de este mensaje. Queremos preparar para homenajear el próximo año, el 95 año natalicio del Che, que los jóvenes hagan suya esta conmemoración, pero con el sentido de juventud, porque creo que hay muchas cosas del Che joven que no lo conocen parte de la juventud. Se habla mucho de los viajes del Che, y tiene un encanto particular no porque sea Ernesto, sino porque además fueron escritos por el joven Ernesto. Y eso también es muy sensible para muchos jóvenes que se acercan a él. No son solo los escritos clásicos, sino también la mirada de ese joven cuando se encontró con una América que no conocía. E incluso para los que saben de escritura y de cómo hacer una narración, son muy tentadoras estas cosas porque completan una visión desde la juventud de lo que es América Latina de aquella época, la geografía, la cultura, y eso se encuentra en esos escritos. Por eso son tan interesantes que además los descubrimos cuando ordenamos este archivo del Che donde se encontraba todo eso y enseguida lo publicamos. Incluso de ahí salió la película Diarios de Motocicleta, que por supuesto su director cuando leyó este libro se sintió muy conmovido e interesado para dar una imagen menos estática, menos rígida de un Ernesto que también rió, que hizo las barbaridades que se hacen todos los jóvenes y que bueno, ahí se presenta junto con su amigo Alberto Granado. Además de eso, por supuesto, se encontraron otras cosas que forman parte de la historia de Cuba, del Che como guerrillero, también de su ejercicio en la dirección del país con todas las responsabilidades y muchas anécdotas que los combatientes y testimonios muy directos de su obra también nos han dejado, y eso queremos rescatarlo como un elemento válido para que los jóvenes se acerquen a una mirada no completamente diferente, porque no estamos interesados en inventar un Che, ese mismo Che, pero darlo con matices que la juventud se sienta atraída por esa obra y por su propia personalidad. Maestra, yo quisiera aprovechar la oportunidad y pedirle, porque usted ha sido una exhaustiva investigadora del pensamiento del Che, yo diría que guardiana celosa de todas estas memorias, testimonios y enseñanzas que nos ha dejado para su estudio, para las nuevas generaciones, como bien usted dice, que me recomiende el libro que no debemos dejar de leer de Ernesto Che Guevara, y quizás una pequeña anécdota de lo que contiene ese libro y de la importancia. Bueno, es difícil, es difícil. Nosotros preparamos, y lo hicimos junto con la editora Abril, un texto, y también con la editora, que le pusimos Mis sueños no tendrán frontera, que es un libro que sintetiza a través de 4 etapas todo lo escrito y hablado por el joven Ernesto y por el Che también. La juventud, la lucha, dirigente de la revolución y el internacionalismo. Y hicimos una breve selección de cada una de estas etapas, que para introducirse en el pensamiento y en la vida del Che creo que es un libro que acomoda mucho, porque los jóvenes no leen muchas obras grandes, pero lo hicimos con esa intencionalidad, que ahí estuviera reflejado para incentivarlo. Es el objetivo real, de que se sintieran atraídos por esa selección que se hizo y buscaran en una obra mayor el pensamiento del Che. Muchísimas gracias, maestra, por venir a Streaming Cuba con todas estas propuestas que creo de suma importancia. Ha sido un placer. Y recordar que hay que tener presente el valor de la memoria histórica. Claro que sí. Bueno, yo sé gracias. que el Centro de Estudios del Pensamiento del Che se dedica mucho a lo que es la memoria histórica, sobre todo un líder tan importante de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros ahora hacemos otra pausa y seguimos con más novedades de esta Feria Internacional del Libro de La Habana 2022. Pabellón Infantil Tesoro de Papel de la 30ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2022. Del 20 al 30 de abril en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y en el centro histórico de la ciudad. Te
Regresamos nuevamente a este contacto informativo desde la Casa de México Benito Juárez. Continuamos hablando de ciencia ficción porque ha sido una jornada, desde hace 3 días, ha sido una jornada muy movida sobre este género literario. Damos ahora la bienvenida y las buenas tardes para Raúl Aguiar, escritor de nuestro país que se desempeña en este género de la ciencia ficción. Buenas tardes, Raúl, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a usted. Quisiera preguntarle, Raúl, ¿cuál es el sentir usted como escritor de regresar nuevamente a esta fiesta del libro y la literatura? Bueno, ya se echaba en falta. El internet es internet, pero este contacto directo con el público y con el resto de los escritores, ¿no? Colegas para intercambiar información, un poco, creo que es muy, muy importante. No es lo mismo cuando puedes palpar, ¿no? a los autores, los libros con las manos que sencillamente a través del internet, ¿no? O de las redes. Por eso me parece que es muy importante porque como que revitaliza el gusto por el libro, el gusto por estos eventos multitudinarios donde se dan cita a tantas personas. Raúl, viene usted corriendo porque desde hace apenas algunos minutos concluyó un taller muy importante, una mesa redonda en el Centro Hispanoamericano. Coméntanos de ese evento y cuáles fueron sus experiencias allí. Bueno, en el Centro Hispanoamericano se están haciendo especies de lecturas multitudinarias, ya sea de poesía o de narrativa, de muchos escritores, no solamente cubanos, sino también de muchos países de Latinoamérica, y dio la casualidad que hoy se correspondía con el tema de la ciencia ficción. Ahí tuve el honor de moderar una mesa, ¿no? Donde se habló sobre este subgénero, ¿no? De la literatura, ciencia ficción, y después se hicieron múltiples lecturas de muchos escritores cubanos, jóvenes sobre todo, que están asociados al taller Espacio Abierto, que es el único dedicado en Cuba al tema de la fantasía y la ciencia ficción, y un poco que se dieron a conocer también otros autores del ámbito latinoamericano, y así un poco confrontar nuestras maneras de hacer y nuestra escritura. Para mí fue bastante interesante participar de ese contacto. Ha participado también usted como moderador en varias presentaciones de libros. ¿Qué ha hecho y qué actividades le quedan todavía por hacer en esta Feria del Libro? Bueno, estuve estos 2 días con Horacio Porcayo, excelente escritor mexicano de ciencia ficción, iniciador hasta de corrientes como el cyberpunk, el neogótico en su país. Yo hacía mucho tiempo que lo conocía de oídas y por fin tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y compartir con él una especie de charlas que de pronto se convertían en conversatorios, donde las personas hacían preguntas, donde se discutían aspectos relacionados no solamente de la ciencia ficción, sino de la realidad esta que tenemos ahora, que parece ser a veces de ciencia ficción también. También he participado como moderador de esta lectura, de narrativa, de poesía, casi parecen maratones, porque son, bueno, de 3 en 3, son escritores jóvenes, casi todos, que van leyendo en grupos de A3, y lo que he visto es mucho interés. Tal vez en otras ocasiones, después de una 8ª o 9ª lectura, tú veías que la gente un poco como se agotaba, ¿no? Pero en esta ocasión no es así, parece que hay tantas ganas de escuchar cosas nuevas. El público ha ido, se ha quedado, no importa que lean 8, 9, 12 autores, todos se han quedado hasta el final y lo han disfrutado, y eso se nota en los aplausos y se nota también en esta misma interacción que se establece después entre el público y los escritores o los mismos escritores entre sí. Eso nos demuestra que la magia de la literatura, que la magia de la lectura sigue viva y sigue presente en esta sede de La Habana de la Feria Internacional del Libro 2022. Le agradezco su presencia en este espacio, le agradezco sus sabias palabras y le invito ahora a hacer una pausa y de regreso continuamos con más informaciones. Para mí el Instituto Cubano del Libro es una institución que a los jóvenes les hace crecer. Para mí ha significado un crecimiento profesional y personal. Desde el punto de vista profesional, porque hemos podido experimentar con los diferentes artistas, nos hemos adentrado como tal al mundo de la literatura, siempre desde el perfil jurídico. Ha formado parte de mi superación en este tiempo de trabajo.
Y es un verdadero ejemplo de la hermandad que sostienen Cuba y México, pues descubrir a estos rostros. Precisamente estamos hablando con Santiago Ruiz Sánchez, quien es el consejero, el asesor de asuntos culturales de México en Cuba, y Waldo Leiva, el poeta, que entonces es el consejero cultural de Cuba en México. Qué placer tenerlos a los dos acá en medio de la Feria del Libro que tiene a México como país invitado de honor. Santiago, coméntanos, como haces cada tarde, cuáles son las acciones fundamentales que podemos disfrutar como parte del programa que trae México a la feria, pero antes, ¿qué representa estar aquí con Waldo, que además son homólogos en el trabajo que hacen culturalmente para ambas naciones? Y tenemos la misma edad casi. Muchas gracias, Belkis. Justo creo que esta feria es en parte gracias al buen trabajo que ha hecho Waldo en México, y estamos muy contentos de poder compartir. Pues ya estamos en la recta final. Mañana a las 2 p.m. tenemos la presentación de este magnífico libro editado por Rodolfo Alpizar, que por cierto está en su 75 cumpleaños. Es una muestra de la narrativa cubana contemporánea, editado por una casa editorial mexicana que se llama Elefanta, que es independiente, que tiene proyectos nuevos, y en ese sentido México también ayuda a difundir las letras de Cuba en el continente americano. También tenemos a las 8:30 en el Teatro Martí, a un precio de 60 CUP, la obra Loa al Divino Narciso. Y el sábado, en el Teatro Nacional, en la Sala Covarrubias, tenemos a la gran Eugenia León, una cantante que nos deleitará con boleros, rancheras, y estamos seguros que va a ser de su agrado. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y rapidito, Waldo, ¿qué le ha parecido todo lo que ha transcurrido de esta feria? Me agobió. De verdad que ha sido maravilloso, y creo que es una feria que antes la feria era la cabaña, pero esta feria ha sido la cabaña, la ciudad, y después se va a ir por el país completo, ¿no? Yo creo que ha sido muy dinámica. Ha habido espacios, por supuesto, por la cantidad enorme de actividades que se están dando, donde el público no ha sido todo lo que nosotros hubiéramos querido mayoritario, pero de todas maneras ha habido mucho público, se ha presentado libros, se ha hecho teatro, se ha hecho música, y todavía sigue. Bueno. Y yo, apoyando a Santiago, no se pierdan el concierto de Eugenia León. Es una de las cantantes más importantes, no de México ni de Cuba, sino de América Latina. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí un verdadero privilegio estar con ustedes en este Teatro Abelardo Estorino. Y en los minutos finales, entonces me despido junto a mi colega Ellen Drix, que se encuentra en el complejo Morro Cabaña. Colega. En el caso nuestro me referiré precisamente al ámbito jurídico, que ha sido muy provechoso y beneficioso para nuestra carrera profesional, teniendo en cuenta el derecho de autor, la protección que se le brinda a los mismos como parte de la propiedad intelectual. Aquí hemos aprendido a crecer como profesionales y a aprender. Para mí el Instituto Cubano del Libro es todo, porque yo nací aquí. Ahí están mis colegas, cada una en su sitio. Ellen Drix en el complejo Morro Cabaña y Maidenis Rodríguez en la Casa de México Benito Juárez. En los minutos finales, ¿qué decirle al público que ahora mismo está disfrutando de esta revista especial? Bueno, realmente, Belkis, desde la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, solo puedo invitarlos a conectarse junto a nosotros mañana en Streaming Cuba con el Premio del Lector. Estaremos dando todos los detalles de lo que está sucediendo ahora mismo en la Sala Nicolás Guillén. Desde aquí, desde la Casa de México, les informamos que en el aula magna del Colegio de San Jerónimo, desde las 4 de la tarde, se entregó el Premio Internacional Fernando Ortiz, esta vez a Héctor Polanco. Tenemos un equipo de prensa allí y en próximas emisiones traeremos los detalles. Bueno, pues entonces junto a ustedes despedimos esta revista especial que hacemos desde estos diversos puntos de la capital, todos juntos festejando la Feria Internacional del Libro Cuba 2022, que tiene a México
como país invitado de honor. Es un solo. Hasta mañana. 30ª edición de la Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Del 20 al 30 de abril, en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y en el Centro Histórico de la ciudad. En homenaje a los autores Luis Álvarez Álvarez y Alberto Prieto Rosos, dedicada a los natalicios de grandes escritores cubanos y a celebrar más de un siglo de la publicación de valiosos títulos de nuestra literatura. País invitado de honor, México. 30ª Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Leer es crecer.